Hola y bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedores Digitales, entrevistas a los mejores referentes del mundo del emprendimiento, negocios digitales y desarrollo personal. Te enseñaremos las mejores estrategias y tácticas para que tú también emprendas con éxito. Vamos con el invitado de este episodio. Tenemos a Jesús Alcoba, autor de 6 libros y coautor de otros 12. Es TED Speaker y ha sido considerado uno de los conferenciantes más relevantes de nuestro país, habiendo sido invitado a presentar sus ideas a nivel internacional desde Estados Unidos a Filipinas. Jesús ha formado parte del consejo asesor de varias entidades, ha publicado numerosos artículos científicos y colaborado con diferentes medios de comunicación como El Economista, Forbes, Intereconomía y El País. Jesús estuvo con nosotros en el episodio 180, hablamos de cómo tener ideas originales. En esta ocasión vamos a hablar de su último libro, a.k.a. Cómo reinventarte cuando no sabes cómo. Así que quédate con nosotros y disfruta de la entrevista. Buenos días, Jesús, ¿qué tal estás? Buenos días, pues encantado de estar aquí contigo otra vez, un placer. Muy bien, pues nada, encantado de tenerte de nuevo en un nuevo episodio de Emprendedores Digitales, que ya ha pasado, bueno, desde la última vez que estuviste aquí, que lo he estado mirando antes, el episodio 180, y eso ya fue en enero del 2020, han pasado 2 años, pasa muy rápido, no me lo parecía, en serio. Y nada, en aquella ocasión era de tu libro Génesis, ¿vale? Que hablábamos de cómo tener ideas originales. Y en esta ocasión lo que vamos a hablar es de tu último libro, ¿no? Este libro tan chulo que me ha encantado, que te lo estaba comentando antes, a.k.a., ¿vale? Luego ya desvelaremos qué son estas palabrejas, ¿no? ¿Vale? Cómo reinventarse cuando no sabes cómo. Y bueno, lo que es muy interesante es desmelenándose y explotando el lado más auténtico, ¿no? Y aquí en este libro, pues tú nos das 10 pistas no convencionales para reinventarse. Así que, nada, Jesús, igual que cuando comentas en el libro, ¿vale? En el libro nos revelas que, bueno, eres un poco travieso, ¿no? Porque cuentas varias en el libro, ¿eh? Pero la principal es la travesura que hiciste cuando te presentaste para tu tesis doctoral, ¿no? Y Eso bueno, es. que es la que te inspiró justamente a escribir este libro, ¿no? Entonces, si nos lo quieres contar así rápidamente, porque, bueno, la portada es que me ha encantado. El limón con las gafas, el nombre y tal, vamos, es que te compras el libro, yo te lo decía antes, digo, yo es que porque me gustan mucho los libros, claro, pero es que yo ya lo veo y digo, no sé, me encanta, ya te lo he dicho. Es un libro que tiene identidad propia, efectivamente. Un libro que lleva en la portada un limón con gafas es un libro que Ya, tiene ya, no, identidad no, propia. de ideas originales y el que no que se lea o que escuche el podcast, ¿no? De Génesis, ¿no? Del otro libro, Exactamente, porque esto es exactamente, original total, ¿sabes? exactamente. Y es un libro que además parte bastante de mi experiencia personal. Es verdad que en este libro, como en todos mis libros, hay un montón de estudios científicos, porque bueno, yo creo que mi opinión como tal, pues tampoco es que tenga demasiado interés, pero sí hay muchos estudios que cito, pero también, y yo creo que casi por primera vez, yo aporto vivencias de mi vida personal que cuando alguien se pregunte, oye, ¿y esto funciona o no funciona? Bueno, a mí sí me ha funcionado. Y además, como tú dices, cuento varias en las cuales me ha funcionado. Y una de ellas es esta que hice, bueno, pues porque la verdad que me vi en la necesidad. O sea, yo aclaro ya en el libro que no lo hice, por supuestísimo, con intención de faltarle respeto a nadie, ni nada que se le pueda parecer, pero yo necesitaba, o sea, enfrentarte a un tribunal de tesis es una cosa muy dura. Llevas muchos años trabajando en un documento muy complejo, el acto en sí es un acto muy serio y tú tienes literalmente que defender el trabajo que has hecho, ¿no? Y a mí se me metió en la cabeza, no me preguntes por qué, que yo tenía que parecer como más listo, como más profundo, como más serio, como más académico, como más tal. Y lo que se me ocurrió fue ponerme unas gafas. Luego descubrí, que hay un estudio por ahí que lo dice, que la mayoría de la gente piensa que la gente que lleva gafas parece más lista, parece más inteligente, o sea que parece ser que no soy yo el único que lo cree. Y así fue, tal cual. Voy a pasar por alto el episodio de cómo entro yo en una óptica para pedir unas gafas con unos cristales sin graduar, porque ahora ya ha pasado mucho tiempo y ahora ya esto es como más habitual, ¿no? Hay gente que se pone unas gafas con un cristal sin graduar, un poco como complemento, pero en aquel momento esta moda no existía, ¿no? Claro. Al final lo conseguí y lo hice y tengo que decir que ese efecto, todavía lo recuerdo, ¿eh? Todavía recuerdo el efecto de ponerme las gafas y decir, voy. Así que conmigo funcionó. Está muy bien, ¿no? Meterse en este papel, ¿no? Tú dices que además comentas que oscilamos entre 3 versiones, ¿vale? Nosotros tenemos 3 tipos de yo, digamos, el corriente, el que
el típico, digamos el normal, ¿no? Luego sería uno peor, que es aquel que no nos gusta tanto, que es cuando pues, metemos la pata, por ejemplo, y el otro que es el elevado, que es el que, bueno, del que vamos a hablar, el que nos interesa, ¿no? De ese yo magnífico, el que nos vemos mejores, el que nos vemos más guapos, el que, no sé, nos alegramos cuando conseguimos un chollo, etcétera. Este yo, Jesús, es nuestro héroe interno, ¿no? Todos tenemos uno. Todos tenemos uno porque todos tenemos esas experiencias. O sea, tú te miras al espejo por la mañana y hay veces que te ves más guapo y hay veces que no te ves tan guapo. Eso es así. Y no necesariamente tiene que ver con si has dormido o no has dormido, no, tiene que ver con que hay veces que te ves así. Otros días, pues a lo mejor en las reuniones, pues tú de repente, ¡bof! Pues sueltas la frase redonda, ¿no? Y de repente todo el mundo se te queda mirando diciendo, pues este chico sí que Este tal, ¿no? tío. Por ejemplo, pero no eres capaz de hacerlo siempre y nos pasa continuamente, ¿no? Bueno, pues incluso a veces en nuestra familia, pues la gente que tiene hijos, ¿no? Pues hay veces que eres capaz de contarle un cuento a tu hijo de manera que te ha quedado bordado el asunto y hay otras veces que no te encuentras, ¿no? Eso lo tenemos todos. O sea, eso que yo llamo héroe interno, pero que también podría llamar el yo elevado, eso lo tenemos todos. Claro, claro. Bueno, ya sabemos que unas gafas no te van a hacer más inteligente, ¿no? Pero aún ya así, este tipo de complementos como las gafas, luego hablaremos de otros, ¿no? Porque hay más ejemplos, tú pones varios, incluso alguno más que has hecho por ahí, pero bueno, en el fondo funciona, ¿no? Luego también es decir, lo que son al principio tú fíjate que es un poco, ¿cómo te diría? Cuando desvelas lo que quiere decir AKA, ¿vale? Yo al principio digo, bueno, esto no, claro, lo desvelas dentro del libro, hay que leerlo porque si no, no lo sabes, ¿no? Entonces, realmente lo que quiere decir es el acrónimo, el AK, ¿no? ¿Vale? En inglés, que sería pues mi otro yo, ¿no? Y bueno, Exacto. pones algunos ejemplos en el libro de otros yoes, incluso las películas, por ejemplo, tipo pues Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la doctora Doubtfire, Psicosis, ¿no? O sea, es habitual, además nos gustan este tipo de películas, ¿no? Ese otro yo, ¿no? Nos gustan ese tipo de películas porque nos gusta migrar hacia otro yo, hacia un alter ego. Por eso nos disfrazamos. O sea, ¿por qué nos disfrazamos en carnaval? Por eso precisamente, porque nos gusta experimentarnos de otra manera, sentirnos en la piel de otro personaje. Y a veces parece que cuanto más lejano es el personaje, más nos divierte. Lo que yo Claro. creo claro, claro, lo que yo creo que no habíamos caído en ello todavía es que ese mismo recurso, que es convertirme temporalmente en otro yo, puede ser un recurso para reinventarse. Bueno, yo de hecho creo que es un recurso, bueno, es más, creo que es el más divertido que existe, creo que es el menos traumático, creo que es el menos complejo, creo que es el que no hay que hacer ningún diagrama ni ninguna cosa, simplemente hay que jugar con esa oscilación, ¿no? Cómo me experimento yo cuando soy otra persona. Y esto, u otro personaje, mejor dicho, y esto lo ha utilizado muchísima gente. Yo lo único que he hecho ha sido por ponerle una base Claro, científica claro. para que se vea que esto no es un juego de niños, aunque mucho de lúdico tiene, y por otra parte, ponerlo a la luz y decir, bueno, pues usted, si está en una fase de reinvención, pues eche un vistazo a este tipo de reinvención que yo llamo no convencional, porque seguramente le puede venir bien. Este cambio de identidades y tal, en el fondo, somos nosotros mismos, pero también nos enriquece, ¿no? Nos enriquece mucho. Y ahí es donde viene eso que tú comentabas antes, que yo lo he puesto también en la portada del libro, esa cuestión de desmelenarse. Y yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Esa persona que va todos los días a la oficina con un traje gris y camisa blanca. Yo conocí una persona así, ¿no? Todos los días venía a la oficina con un traje gris y una camisa blanca. Bueno, pues a lo mejor, sí, es que hay gente así. Entonces, a lo mejor dice, pues, oye, pues le encanta. O a lo mejor es un tema de simplificar, ¿no? Claro. Vale. Pero a lo mejor esa persona lo que quiere es venir con americana, con una camiseta y con unos vaqueros y unos sneakers, unas zapatillas, ¿no? Y dices, y exactamente, perdona un momento, ¿a qué vida estás esperando para hacer eso? O sea, si es eso realmente lo que te apetece, ¿a qué vida estás esperando para hacer eso? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú de repente te vistes de esa manera, en realidad te transfiguras, te conviertes en otro personaje y de repente ves las cosas de otra manera. Claro, claro. Luego también nos comentas que, bueno, las personas normalmente vamos por objetivos, ¿no? Pero en este caso has dicho que aquí objetivos no hay. En este caso no nos sirven los objetivos, hay que olvidarse, ¿no? Sí, yo entiendo que no todo el mundo comparte esta idea y sé que hay gente que se enfada cuando yo lo digo, pero mira, yo puse en Instagram, en mi cuenta de Instagram,
un vídeo sobre este tema, sobre olvidarse de los objetivos, y no te puedes hacer una idea de la cantidad de gente, bueno, el número de visualizaciones que tuvo y la cantidad de gente que público o privado me dijo, por fin alguien dice que... Y yo, a ver, yo he escrito mucho sobre objetivos en varios de mis libros, ¿no? Yo creo que los objetivos son muy válidos para un determinado tipo de cosas, pero lo que no puede ser es que nos valgan absolutamente para todo. Y muchas veces creo que lo que ocurre es que tomamos elementos de nuestra vida profesional y los llevamos a la vida personal. Entonces, como en la vida profesional estamos aburridos de objetivos, si encima metemos más objetivos en nuestra vida personal, pues es que entonces acabamos metiendo el trabajo en nuestra vida personal. O sea, yo creo que el paradigma del trabajo, yo no sé si soy capaz de explicar bien esta idea, pero de que todo se consigue con los mismos mecanismos que utilizamos en la vida laboral, yo creo que eso es una trampa. O sea, yo creo que eso muchas veces nos lleva a un agotamiento excesivo. Es mi opinión, ¿eh? A un estrés, ¿no? A estar siempre pendiente de algo, ¿no? De algo que tiene que pasar, ¿vale? Y siempre tener algo en mente, ¿no? Claro, Ya, porque ya, ya. en el trabajo estoy pendiente del objetivo de ventas y en el gimnasio estoy pendiente del objetivo de, yo qué sé, de fondos o de lo que hagas. Claro, Y claro, claro. luego con mis hijos estoy pendiente del objetivo de los cuentos que le quiero leer. Y entonces te pasas la vida así, entonces tú dices, pero vamos a ver, o sea, ¿cuándo encuentro yo un rato para dejar todo esto, ¿no? Y para fluir simplemente con la vida? Ya, ya, claro, claro. Luego también nos hablas de que, bueno, que en el fondo, digamos que creemos en la magia, exista o no exista, ¿no? Nos hablas de lo que es el contagio mágico, ¿vale? Cómo pueden cambiar tus resultados. Simplemente pones un ejemplo de varias personas, creo, pero uno de ellos era Rafa Nadal, ¿no? Utilizando una muñequera de Rafa Nadal, bueno, oye, ya te crees que eres medio Rafa Nadal, entonces tus resultados también cambian. O sea, las características y habilidades de estas personas, en este caso de Rafa, digamos, parece que se transfieren con los objetos y te puede, lo que puede hacer es que des un mejor resultado. Es curioso esto, ¿no? Bueno, yo lo que planteo es un hipotético caso que está basado en un estudio científico que he citado varias veces y que es alucinante. Es el siguiente caso hipotético, ¿no? Sabemos que si tú a un aficionado al golf le das un palo de golf y le dices que ha pertenecido a un golfista profesional, sabemos, y esto está demostrado científicamente, que esa persona va a jugar mejor al golf. No solo sus habilidades, sino, y esto es importantísimo, sino su percepción. O sea, en el estudio la gente, literal, o sea, veía el hoyo más grande. O sea, su percepción se alteraba por el hecho de que tenía un palo de golf que pensaba que... ¿no? Eso se llama contagio mágico. Esto, entre nosotros, así en lenguaje un poco más popular, podríamos decir que se ha venido arriba, ¿no? Le han dado ese palo de golf y dicen, verás ahora, ¿no? Vale. Yo planteaba este caso hipotético, ¿no? Una persona que se aficionó al tenis y de repente le dan una muñequera que es la que Rafa Nadal utilizó, pues, por ejemplo, en la última maravilla que ha hecho, que todavía estamos todos como alucinados, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo muy probable es que esa persona, al tener esa muñequera, se venga arriba y juegue muchísimo mejor e incluso su percepción cambie. Entonces, las cosas que llevamos, que nos ponemos, los complementos, la ropa, todo lo que utilizamos, que es lo que llamamos el yo extendido, tiene un efecto poderosísimo sobre nuestro comportamiento y sobre No, nuestra percepción. y además lo que piensan los demás de ello, ¿no? Que también lo comentas, dices, a ver, ya no solamente el que se pone la muñequera, los demás también saben que si tienes esa muñequera, tienes que dar si no se te ríen encima, ¿no? O sea, Bueno, es que esto también está demostrado, efectivamente. Todo el mundo considera que si tú tienes una mejor equipación, que si tú tienes en este caso, pues una raqueta, una muñequera, etc., y que viene de alguien que, en fin, tiene en tu disciplina, vamos a decirlo así, un estatus superior, muy superior en este caso, hablando de Rafa Nadal, todo el mundo espera que lo hagas mejor. O sea que si tú eres claro, aficionado al tenis, te dan su raqueta y juegas peor, te van a pedir explicaciones. Y esto se sabe. ¿Por qué? Porque de manera, no quiero decir inconsciente, porque no, esto no tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero sin darnos cuenta, asumimos que esa magia existe, que las cosas nos transmiten sus propiedades. Y esto se ha hecho, bueno, hay literatura sobre contagio en el mundo de la ciencia, vamos, muy abundante. muy bueno. Luego también comentas, bueno, tú estuviste en un curso de verano de diseño, ¿vale? Y ahí, por lo que yo he leído en el libro, te transformaste entero. O sea, hiciste ya no solamente lo que es el equipo, hemos hablado de complementos, ropa, pero bueno, en general te pusiste en la piel, ¿no? Y es como, además te funcionó, o sea, adoptaste como si fueras otra persona, otra identidad, ¿no? ¿Es así o no?
y no te puedes hacer una idea de lo que se aprende. Cuando tú das ese paso y cambias el contexto. Hay un concepto en la psicología que tiene ya muchísimo tiempo que se llama isla cultural. Una isla cultural es un sitio muy alejado de la zona, no solo física, o sea, del espacio psicológico también en el cual tú te mueves normalmente. Es decir, tú mañana te vas a un crucero por el Mediterráneo, tú solo, ahí no te conoce nadie y ahí directamente puedes experimentar a ser y a aparecer y a comportarte como tú quieras. Eso es un laboratorio interesantísimo para el desarrollo personal. De hecho, en este principio de la isla cultural es donde se basó el famosísimo fenómeno de la dinámica de grupos de los años 60-70, que ha tenido una sombra tan alargada y que todavía seguimos usando la palabra dinámica, ¿no? Decimos, voy a hacer una dinámica. Estamos utilizando una palabra que tiene todos estos años y que nació de ese concepto de isla cultural y de voy a atreverme a ser otra persona, si quieres, en otro contexto, a ver cómo me sale. Se aprende una barbaridad. No, esto hay que practicarlo. Yo, además, creo que en tu libro lo comentas, que creo que hiciste un crucero y dijiste, bueno, yo soy escritor, dijiste que eras escritor, te vestías como un escritor con tu, creo que era un polo, ¿no? De escritor o una chaqueta. Sí. Ahora no me acuerdo muy bien el complemento, la vestimenta, ¿no? Pero también lo comentas, ¿no? Claro, todo el mundo te ve como un escritor y ya la cosa también varía, ¿no? O sea, lo que los demás perciben de ti, bueno, en general, ¿no? Es chulo, ¿no? Lo que comentas, pues dices, tengo que practicarlo. Y yo también. Eso es muy importante porque incluso pequeñas alteraciones de nuestra ropa, de nuestros complementos, de nuestro peinado, las gafas, o sea, lo que ocurre, digamos, de manera profunda es que cambia el relato que los demás sostienen sobre ti. Y eso es una cosa interesantísima. O sea, imaginémonos, por ejemplo, que yo, que es una prenda que la verdad nunca uso, pero podría utilizarla si un día me apeteciera, me pongo una chupa de cuero. Bueno, con tachuelas y no sé qué, ¿no? Bueno, y aparezco donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente me va a mirar y como van a cambiar el relato que sostienen sobre mí, eso va a dar lugar a una conversación sumamente interesante. Y dependiendo de cómo me sienta yo en esa realidad, digamos, así voy pudiendo tomar notas y ver cómo me percibe la gente, cómo me percibo yo. Los maestros de esto son los adolescentes. Esto lo están haciendo todo el día. Se están probando rasgos todo el día como si fuera ropa. ¿Por qué? Porque están buscando su identidad. Y por eso digo yo que este tipo de técnicas son muy útiles para reinventarnos, porque cuando nos reinventamos migramos hacia otra identidad. Claro, claro. Luego también, bueno, en la cultura anglosajona es muy conocida la expresión que traducida al español sería fíngelo hasta que lo consigas. O sea, en el fondo es ponerte en un papel, ¿no? Eh, Pones también un ejemplo en el libro de la diseñadora de vestuario Edith Heath, ¿no? Que cuando fue a la entrevista de Paramount llevaba los bocetos, bueno, todo el trabajo, pero no solamente el suyo, sino de otros compañeros, lo metió todo, digamos, en la carpeta. Cuando lo presentó en la entrevista, lo que, digamos, lo que no dijo es que no dijo que no eran suyos, ¿no? Y bueno, todo esto le ha funcionado, ¿no? En este caso, a esta persona, pero bueno, que está claro, Y ¿no? lo más importante, o sea, le funcionó a ella desde luego y le funcionó a Paramount. Es decir, incorporaron a Claro, una persona que les, claro, o sea, que les ha dado. Por eso yo a veces, yo conozco esta historia desde hace un montón de tiempo y a veces hago esta pregunta, o sea, ¿tú mentirías en una entrevista de trabajo? claro, O tú como director de recursos humanos, persona de entrevista, de selección y tal, ¿tú dejarías pasar a una persona que te ha mentido? Claro, todos nos ponemos un poco nerviosos porque decimos, bueno, pues la mentira, la ética, la moral y todas estas historias, ¿no? Pero si quitamos todo eso, que no es que no sea importante, pero analizando un poco lo que ella hizo, ¿no? Ella llega allí y presenta con todos los trabajos de todos sus compañeros de clase y efectivamente omite el pequeño detalle de que no todos eran suyos, es más, la mayoría no lo eran. Claro, la muestra de creatividad era tan espectacular que la tuvieron que contratar. O sea, es que no les quedaba otra que contratarla, porque aquello era un prodigio creativo. Vale, quizá no lo fuera en aquel momento, pero llegó a serlo. Ella se estaba proyectando hacia el futuro en aquel gesto, digamos, claro. en el fondo tan inocente, ¿no? Porque ¿quién hace eso? O sea, ¿quién hace eso? Pues una persona era muy joven, pero funcionó. O sea, le funcionó a ella y les funcionó a ellos. Y ahí ahí comenzó un idilio en el mundo del cine entre ella y la Paramount que duró un montón de tiempo. Claro, claro. Luego también comentas que, bueno, que en todo grupo hay personas que gustan prácticamente a todos, ¿no? Que es lo que llamas gravities, ¿no?
y tienen una serie de cualidades como, por ejemplo, confianza, decisión, integridad, inteligencia emocional, reputación, carisma. Pero claro, salvo muy pocas personas o unos elegidos, es bastante complicado, ¿no?, tener todas estas, digamos, cualidades. ¿Qué hacemos entonces? El tema de Gravity, que es una novedad dentro del tipo de literatura que yo escribo, me parece un gran descubrimiento. Gravity es lo que tienen las personas a las que otros hacen caso. ¿Y cómo puedo yo? Pues mira, yo tuve un amigo que lo tenía y no he conseguido en toda la vida pues, ser como él cuando él es natural. O sea, yo esforzándome no soy como él cuando él es natural, ¿no? Entonces, ahí sí que animo a profundizar en este tema, porque es verdad que hay una serie de técnicas que te permiten, a través del uso del lenguaje, a través del uso de la gesticulación, a través del uso de la forma en la cual empaquetamos los mensajes, cómo aparecemos ante los demás, se pueden ganar puntos en la escala de Gravity, ¿no? Yo Sí. creo que es un tema, es un capítulo importante. Ujú. No, no, está interesante, lo que pasa es que claro, son muchas cualidades, pero bueno, a veces son personas que también tienen como una especie de, es lo que llamamos cuando tienes un don, ¿no? Yo no sé si esta persona tiene algo que, bueno, pues es el centro de atención, ¿no? Todo el mundo lo escucha o se lo cree, ¿no? O sea que, Claro, lo que tenemos que intentar hacer los demás es, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer, cada uno que haga lo que quiera, pero quiero decir que en este camino, digamos, hacia la superación y hacia el desarrollo y esta escalerita que estamos subiendo todos, bueno, pues intentar ver si yo, como tú dices, no he nacido de esa manera o no he sido educado de esa manera, ¿qué puedo hacer yo para, para ganar puntos en esto, ¿no? claro. Para, bueno, pues Ujú, tener más éxito en las reuniones, ser más escuchado, influir más, tener menos conflictos y todo lo que todos queremos, vaya, ujú. Luego, Jesús, cuando una persona se mete en un papel, ¿sigue siendo ella misma? siempre. Esto no es que lo diga yo, cito un estudio que se hace con resonancia magnética con actores y efectivamente, o sea, tú puedes jugar a ser quien quieras, que nunca vas a abandonar tu yo nuclear. Y esto lo digo porque hay mucha gente, bueno, y en el libro dedico un capítulo entero al tema de la autenticidad, hay mucha gente que piensa que cuando hace cosas como que no van con su personaje, como que dejan de ser auténticos, ¿no? Y hay mucha gente que piensa de esta manera. Y yo este es un tema que llevo visitando bastante tiempo, sobre todo desde que yo empiezo en el mundo de las conferencias y tal. Yo tengo una teoría acerca de cómo ser conferenciante. Y entonces siempre me vienen los del otro lado, no, es que la autenticidad y tal. Que la autenticidad, o sea, siempre que tú hagas algo que tú quieres hacer, es muy difícil que no seas tú mismo. Por no Claro, decir imposible. claro, claro, claro. Muy bien. Luego, sí, con el mismo tema, ¿no? ¿Qué diferencia hay, porque lo comentas también, qué diferencia hay entre el yo de la marca personal y el yo de las redes sociales? Claro, es que cuando este señor crea el concepto de marca personal, las redes sociales no existían. O sea, él simplemente se refería a la huella que tú dejas en los demás, cómo los demás te perciben, no a una construcción artificial deliberada que tú haces poniendo tus mejores fotos y copiándole las frases a Confucio. O sea, él no hablaba de esto. Aquí hemos acabado por confundir el continente y el contenido, o el vino y la etiqueta, si lo quieres de esta manera, ¿no? O sea, hoy hablamos del mundo de los influencers. Platón ha sido el influencer más grande que ha tenido el globo terráqueo, por así decirlo, ¿no? Y no estaba en Instagram. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la huella? Yo tengo escrito hace poco un artículo que hablaba de esto, ¿no? Recordando un poco la Madeleine de Proust. ¿Cuál es la fragancia que tú dejas en los demás, ¿no? Esa es la marca personal. No que yo me ponga en las redes sociales a escribir no sé qué tipo de cosas y a escoger mis mejores perfiles para las fotos, ¿no? Eso tiene una vida muy corta, evidentemente. Claro. También comentas hay un momento cuando hablas en esta pista, ¿no? Que es la del teatro, ¿no? Y la vida y el teatro, ¿no? Bueno, no sé si lo digo bien del todo, ¿no? Pero ahí hablas de justamente bueno, los psicólogos tienen la costumbre, ¿no? de enviar a los pacientes a hacer teatro, ¿no? Y tú comentas que, bueno, que eso no, que no debería ser así, ¿no? ¿Por qué no? Eso se ha hecho mucho, ¿no? Porque el teatro, es verdad que hubo un enfoque hace muchísimos años que se llamaba psicodrama, que era una mezcla un poco entre teatro y, no quiero decir terapia, pero bueno, iba por ahí el asunto.
pero el teatro no es una forma terapéutica de ningún tipo. El teatro es una profesión, es un oficio, es una forma de estar en el mundo. Para muchas personas es una afición, para otros es una profesión, pero no es una terapia. Yo en el libro cuento una cosa parecida, ¿no? Es como si, oye, vamos a hacer terapia porque te va a venir muy bien coger un coche de 2 toneladas y conducirlo fuera de la carretera en el desierto, ¿no? Pues le estás generando un problema a esa persona porque no solo va a tener que tener el estrés de conducir un coche fuera de la carretera en el desierto, sino que además tiene su problema, ¿no? Entonces, para hacer teatro siempre es mejor estar uno bien, y si uno no está bien, lo que tiene que hacer es buscar un psicólogo que le ayude, que hay muy buenos psicólogos, también hay muchos que no son buenos y también hay que saber distinguirlos, pero uno tiene que estar bien y cuando uno está bien, entonces uno entra en el teatro. Sobre todo porque antes he puesto el ejemplo del coche 4x4, pero el teatro toca mucho las fibras personales, toca mucho la fibra personal. Entonces, puede abrir cosas que a lo mejor la persona que está dirigiendo esa obra o ese taller no sabe cerrar. Y la regla básica siempre en este tipo de cosas es no se deben abrir cosas que uno no sabe cerrar. Pues entonces le estás generando un problema a la persona. Ya, claro. Muy bien. En las páginas del libro, Jesús, comentas, hay un disclaimer, ¿no? Que dices que, bueno, que este libro no cambiará tu vida, ni lo pretende. Entonces, ¿ningún libro nos va a cambiar la vida, Jesús? Yo me he bajado de ese tema ya. O sea, yo no quiero cambiarle la vida a nadie. Yo no creo que un libro pueda cambiar la vida de nadie, sinceramente. Yo recuerdo mis libros, los que yo he leído, y cambiar la vida, así con mayúsculas, a mí no me ha cambiado la vida ningún libro. Sobre todo porque el libro en realidad lo escribe el escritor, y esto lo dijo no sé quién, el escritor escribe la mitad del libro y la otra mitad la escribe el lector. Entonces, si yo leo el libro en un pasar páginas, que me parece todo como muy simpático y muy entretenido, pero no acabo de entrar en ello, es decir, el libro pasa por mí, pero yo no paso por el libro, o como Sí, sea, algo eso que así se decía comentas también. de la universidad, claro. Entonces, yo creo que las personas solo las cambian las propias personas, lo cual es una excelente noticia. Quiere decir que cada uno tiene dentro pues, mucha energía y mucha capacidad de cambiar, pero para eso hay que querer cambiar, claro. Claro, no, esa es la parte más, digamos, más complicada, ¿no? La más Tal compleja, cual. ¿no? Que hay que ponerlo en práctica y bueno, pues nada. Jesús, ahora necesito que nos recomiendes 2 libros que no nos van a cambiar la vida, pero que van a ser interesantes seguro, que nos los recomiendes, ¿vale? Para los emprendedores que nos están escuchando. Algunos que tú digas, mira, estos son interesantes. Pues mira, voy a hacer una recomendación un poco extraña. Hay un autor que a mí me gusta bastante, que es un autor eh, que ha hecho su trabajo en Alemania, aunque él es de origen coreano, creo recordar, que se llama Byung-Chul Han. Es muy conocido porque escribió un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y es el primer autor que pone encima de la mesa este fenómeno que yo llamo de la escalera infinita, que siempre estamos subiendo una escalera y como es infinita nunca llegamos y por eso estamos cansados todo el día, ¿no? Bueno, mi explicación es mucho más tosca que la suya, ¿no? Ese libro, ese en concreto, y cualquier otro de él, van a venir bien. Sé que estoy recomendando libros de filosofía, pero creo que es bueno que no perder la pista de que el pensamiento es importante, de que las ideas son importantes y de que creo que todos necesitamos profundizar en las cosas, ¿no? Y este es un autor, para mí, excepcional. Yo creo que he Ujú. leído casi todo lo que ha escrito y nunca defrauda. Muy bien. Siempre comentas, Jesús, que no te gusta escribir, pero para no ser escritor, cada vez tienes más libros, ¿no? O sea, no te gusta, pero sigues escribiendo. Ya estoy esperando el siguiente. No, Claro, pero yo entiendo porque, lo que quieres decir, ¿no? En el fondo entiendo lo que quieres decir, pero bueno, hay que preguntarte estas cosas, ¿no? Dice, bueno, yo insisto, ¿no? Hasta que me guste. ¿Cómo es? Te pones en pues, la pues, piel de escritor y ya está, ¿no? O sea, tampoco pasa nada. pues, pues fíjate, yo, cuando tú te quieres dedicar a esto y todavía no has publicado y tal, entonces está la cosa de que si me publican, si no me publican, si se fijan en mí, si no se fijan en mí, si tal y tal, y entonces yo no soy escritor hasta que no me hayan publicado y todo este tipo de cosas, ¿no? 8 libros después, a mí esto ya se me ha pasado. O sea, yo creo que no, ser un escritor no es necesariamente
alguien que publica un libro, ¿no? De hecho, hay muchos libros publicados pues que, bueno, yo lo voy a decir aquí así de manera un poco arriesgada, que yo no sé si merecen la pena ese calificativo o ese nombre de libro, ¿no? Yo creo que escritor es el que escribe. Y yo como escribo, pues por eso soy Pues es escritor. ¿Y por escritor. qué? Ya está. ¿Y por qué escribo? Pues porque es mi manera de... Fíjate, Miki Naranja dijo un día una cosa que a mí se me quedó muy grabada. Él dijo que la poesía, que ser poeta, era una manera de estar en el mundo. Yo creo que ser escritor es una manera de estar en el mundo. No, yo creo que no es en el fondo ni una profesión, ni un oficio, ni una afición. Yo creo que es una manera de estar en el mundo. Y la mía es esta. Y como no tengo otra, pues aquí estoy, de momento. Muy bien, Jesús. Pues nada, ha sido una charla. Eso sí, hay que leer el libro, porque claro, en el libro están todas las pistas. Aquí hemos hecho nada, hemos hecho 4 cosillas y tal, pero que está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Y luego, pues, Jesús, en mi página web y tal, pues ya pondré en las notas del episodio, pues ya pondré los libros que nos has recomendado, el enlace a tu página, los libros que tienes, ¿vale? Y nada más, darte las gracias por la entrevista. Ha sido un placer volver a estar aquí contigo y esperamos Lo mismo digo. ese otro libro que cuando vuelva a venir, ¿vale? Muy bien. Gracias. Bueno, un abrazo, Gracias a Jesús. ti, ha sido un placer otra vez. Que vaya Un bien. abrazo. Chao. Hasta pronto. Chao. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Jesús Alcoba y que este episodio te ayude a desmelenarte y explotar tu lado más creativo. En las notas de este episodio te dejo los enlaces al invitado, los libros recomendados. También encontrarás el enlace gratuito a mi masterclass Descubre qué hacen los emprendedores que ganan dinero online y son ricos en tiempo, y también a mi famoso pequeño ebook La Guía del Emprendedor Digital, con los pasos a seguir para emprender un negocio online exitoso. Apúntate a mi escuela Emprendedores Digitales y descubre qué hacen los emprendedores que ganan dinero online y son ricos en tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio de Emprendedores Digitales. No te olvides suscribirte para no perderte ninguna de las entrevistas que están por venir. Un fuerte abrazo y hasta pronto.